Bueno, habíamos llegado a la base, ¿verdad? Ya habíamos marcado. Quiero mostrarles la mochila. Ahora vamos a comenzar a subir, que viene siendo, o sea, de la base vamos a hacer estas carreras que están aquí para que ya la mochila empiece a subir, y después vamos a empezar con el dibujo, pero vamos a realizar primero estas carreras. Vamos a hacer. Vamos a seguir tejiendo con los clips puestos. Vamos a dejarlo ahí, eso no nos va a afectar en nada. Vamos a acomodar nuestros hilos. Y comenzamos a tejer. Vamos a tejer sin aumentar nada. Vamos a hacer 8 carreras sin aumento. Tejemos igual, sin apretar ni nada. Vamos tejiendo nuestros hilos, todo lo que es el alma, la parte interna de nuestra mochila, igualito, tejiendo todo alrededor. Esta primera carrera, que es después de los aumentos, no va a subir exactamente. Incluso esta le da un poco más de amplitud a la base. Yo creo que llegaríamos a 23-24 centímetros, porque claro, ella, a medida que vamos ya no haciendo aumentos, entonces ella va a ir subiendo. Pero esta última carrera todavía puede formar parte del espacio de abajo de la base. Vamos a seguir tejiendo tomando el bucle de atrás. No tomamos el bucle de adelante. Ya, vamos a acomodar aquí un poquito. Vamos a ponerlo así. La idea es no quitarlos para que cuando empecemos a tejer el dibujo tengamos ya marcado la distribución que necesitamos, y así no nos vamos a equivocar. Así vamos a seguir tejiendo toda la vuelta, poco a poco, normal, como se van presentando. Espero que les vaya gustando. Poco a poco iremos haciendo otro tipo de cursos. Cada curso se puede aprender algo diferente. Bueno, voy a seguir así tejiendo. Aquí lo que estoy haciendo es que yo había tomado los dos bucles del medio punto. Estoy poniendo el alfiler en la parte de adelante nada más, para poder tomar la parte de atrás. Seguimos tejiendo y así va. Yo voy a tejer toda la vuelta y regreso con ustedes para mostrarles. Aquí casi vamos llegando al final de la primera carrera de subida. Así vamos a tejer sin aumento 7 carreras más. Van a ser un total de 8 carreras sin aumento.
ya les voy a mostrar lo que les estaba diciendo, de que todavía esta carrera, que es la primera carrera sin aumento, aún esta carrera no sube mucho. ¿Okay? O sea que esta carrera le da todavía un poco de espacio a la base. Vamos a medir. Y de acá 24 centímetros. Sigo pasando mi marca. Ya, eso no les cuesta nada poner su marquita. Y bueno, así vamos a hacer sin aumentar 7 carreras más. Voy a hacer otra para que vean cómo va subiendo y regreso para mostrarles el final de esta carrera. Quiero mostrarles en esta segunda carrera que ya va subiendo un poco. ¿Okay? Sin apretar, sin nada. Vean cómo ya va subiendo. No sé si se ve en el video. Bueno, voy a seguir hasta el final y les muestro. Aquí, bueno, ya estamos llegando al final de la segunda carrera de subida sin aumento. Ya vamos a ver cómo ya se nota que empieza a subir. Porque claro, al no tener aumento ya logramos lo que necesitamos. A llegar aquí al final y vamos a ver cómo va. ¿Sí? Vean que ya va subiendo. Poco a poco va subiendo. Bueno, yo voy a hacer 5 carreras más de subida y regreso con ustedes. Aquí seguimos, ya yo llegué a la carrera número 18 sin aumento de subida. Ahora les voy a dar una explicación, porque ya vamos a comenzar a utilizar los colores que van a formar nuestro patón. Entonces, bueno, les voy a explicar lo siguiente. Nosotros tenemos internamente el cordón y tenemos 4 hebras. ¿Okay? Yo ahora voy a sustituir una de esas hebras por uno de los colores que yo voy a utilizar. En este caso voy a utilizar este color para hacerlo distinto a la que ya hice con marrón. Y para que ustedes vean que bueno, podemos usar los colores que ustedes quieran. Entonces, como vamos a sustituir uno, lo que vamos a hacer es yo voy a irme un poquito más hacia atrás. ¿Okay? Voy a cortar una de las hebras internas. Cortamos pegadito una de las hebras internas. ¿Okay? Y vamos a anexar el color que yo quiero agregar. En este caso voy a agregar este color. Voy a agregar este color. Entonces, ¿qué hago? Lo coloco por dentro. ¿Ok? Lo coloco así y voy a comenzar a tejer envolviendo ese hilo con todos los hilos internos, ¿verdad? Para agregarlo de una vez. Ok, vamos tejiendo, el hilo va adentro con todos los demás hilos. Vamos tejiendo.
él está aquí, ¿ok? ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos estirar el hilo y esconderlo con cuidadito, ¿ok? Y sigo tejiendo hasta llegar a la marca, porque a partir de la marca nos corresponde iniciar el dibujo, el motivo. Entonces así ya yo lo tengo aquí adentro. Ok, aquí llegué a la marca, ya tengo el hilo adentro. Vean, vamos a ver cómo está aquí adentro. Ok, vean que si les queda el hilito, bueno, lo cortan y siguen tejiendo. Entonces, ¿qué nos toca ahora? Vamos a revisar el patrón. El patrón nos dice, en este caso, ustedes pueden colocar estas marcas donde ustedes quieran, o sea, pero a mí se me hace más fácil comenzarlo de una vez desde la derecha. Entonces, para mí mi inicio va a ser estos 3 medio puntos en crudo, en color crudo, y aquí comienzo el color que voy a agregar. Entonces voy a hacer 3 medio puntos crudos, uno negro, ok, y luego sigo los medio puntos crudos, vuelvo a empezar, o sea, me guío del patrón. Por eso es que es bueno hacer la repetición, ¿verdad? Y hacer unos más de lado para uno saber qué es lo que viene, y así uno no se enreda. Vamos a suponer que ustedes están tejiendo. Recuérdense que estamos tejiendo en espiral, y cuando nosotros terminemos y lleguemos a la marca, ok, nos va a quedar el inicio abajo y el final arriba. Eso es muy importante, por eso es que a mí me gusta utilizar el hilo marcador, porque eso nos ayuda a que no nos confundamos. Entonces, bueno, a veces puede pasar. Entonces, bueno, hay un truquito que pueden hacer, que cortan esto al ras. Vamos a cortar aquí. Vamos a suponer. Corto aquí, corto aquí. Vamos a suponer que así, ¿ok? Entonces se supone que esto es de manera circular. Esto nos debe quedar así. Entonces ustedes empalman donde correspondería. Vamos a acomodar aquí, que está un poquito enredadito. Aquí buscamos el final. Ok, vean. ¿Ve? Así se ve, ¿verdad? Bueno, en nuestro final, porque es en espiral, queda una carrera más arriba que la otra. Ok, fíjense que yo coloqué aquí. ¿Ven aquí? Aquí está más abajo. Entonces aproximadamente les va a quedar así la marca. La marca va aquí, en la unión. Entonces, claro, ¿qué puede pasar? Fíjense aquí que se ven dos juntos, pero es porque este final es el que correspondería abajo. Entonces eso tiende a confundir. Entonces, por eso aquí nosotros tenemos nuestro hilo marcador que nos va indicando eso y no confundirse, para no confundirse. ¿Qué les recomiendo? Que ustedes verifiquen y se guíen de su línea completa, no de la unión, o sea, de la línea completa que les corresponde. ¿Ok? Van tejiendo y llegan al final hasta que se topan con la marca. Dejan otra vez, comienzan otra vez en el diseño, en el patrón impreso, comienzan la fila siguiente y así van hasta que llegan a la marca, y así sucesivamente, para que no se confundan, porque precisamente por eso es el hilo marcador, porque hay unos patrones que son con más dificultad que otros, entonces tiende a confundir el empalme.
como no son empalmes perfectos, sino que es en espiral, ¿por qué es en espiral? Porque van todo el alma o los hilos internos, y si nosotros empalmamos, ¿verdad? Como con el medio punto, ¿por donde pasaríamos todas esas hebras internas? Se nos verían igualmente por detrás, por dentro de la mochila. Entonces por eso es que el tejido guayule es así en espiral. Bueno, vamos a seguir. Entonces nos corresponde tejer 3 medio puntos. Otra cosa que les recomiendo es con un lápiz. Ustedes pueden en su patrón, ¿verdad?, colocar números. Vamos a suponer, yo aquí son 3 medio puntos, yo coloco 3. Es uno negro o el color que ustedes correspondan. Y después, bueno, cuentan, para ayudarse, cuentan cuántos hay aquí, de aquí a aquí, al comenzar el otro, ¿verdad? Porque en esta carrera nos toca solamente colocar un negro, por ejemplo, y todos los demás en beige. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bueno, colocamos 17. Y así van, ¿ves? En esta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Colocan 15. Y así sucesivamente en lo que ustedes necesiten. Por ejemplo, aquí son 5, yo coloco 5. ¿Ok? Y eso les va ayudando a que no tengan que estar contando cuando ya vayan a tejer. Por lo menos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ¿verdad? Bueno, coloco 13. Y así sucesivamente. Ya ustedes, entonces, bueno, llega un momento que ya ustedes se lo van a aprender de memoria y ya se pueden guiar del patrón, porque ya cuando ustedes vayan tejiendo van viendo que esto se va reduciendo hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, y ya ustedes lo van a hacer automáticamente, pero más que todo cuando uno empieza. Bueno, vamos a seguir. Ok, entonces ahora vamos a tejer con el hilo que ingresamos, ¿verdad? Que viene siendo este color, y este que era el otro, que es el beige. Entonces aquí, bueno, comenzamos el cambio de color. En este caso me corresponden 3 medio puntos beige al inicio del patrón. Acomodamos nuestra marca y hacemos los 3 que nos indica el patrón al inicio. Dice 3 medio puntos beige. Y ahora vamos a comenzar a hacer los cambios. Entonces, ¿cómo es el cambio? El cambio se hace sin terminar el medio punto. O sea, el medio punto se completa con el color que sigue. En este caso es este color, ¿verdad? Yo termino el medio punto con el color que va a seguir, ¿ok? Y hago el medio punto. ¿Okay? En este caso nos indica el patrón que es uno solo. Vuelvo a terminar ese con beige. Lo termino con beige. Ok, debe quedar así. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro medio punto se ve completo, terminado. Ok, ahora nos dice que tengo que hacer 17 puntos beige o color crudo. Entonces, comenzamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Mi patrón me dice que son 17 y que ahora otra vez viene el punto beige. El color que ustedes van a usar. Entonces, ¿qué hago? Termino el medio punto con el color que sigue.
y hago el medio punto sin terminar y vuelvo a completar ese medio punto con el color que sigue. Ok, ¿ven? Aquí está. Como ya nosotros marcamos la base y contamos que estaba completo y verificamos, no es necesario poner los clics aquí. Nos debería dar exactamente. Puede pasarles que se comieron un punto, que le falta un punto. Bueno, adicióneselo en algún lado escondidito. Pero la idea es que hubiese sido desde la base donde marcamos. Ok, voy a repetir un poquito más. Bueno, aquí seguimos. Vean que van todos los hilos internos. Ok, estamos tejiendo con los colores. 4, 5. A veces se voltea como el medio punto, entonces lo acomodan. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y nos toca el color. Terminamos el medio punto con el color que sigue. Voy a acomodar aquí un momentico. Y así vamos a seguir todo alrededor. ¿Okay? Yo lo voy a hacer y voy a seguir porque para no hacer el video muy pesado y que no lo pueda subir. Aquí ya voy llegando casi al final. Les recomiendo que cada vez que hagan los medio puntos, veis, cuenten para que estén completos. Cosa de que cuando lleguen al final no es que se den cuenta de que fallaron en uno. Y bueno, tengan doble trabajo porque tengan que desbaratar. ¿Okay? Ya casi voy llegando al final. Aquí les voy a explicar lo que les decía de que como la carrera es en espiral, la primera carrera de nuestro patrón termina hacia arriba, termina en un escalón más arriba. ¿Ven? Aquí les voy a mostrar. Vamos a cerrar esto aquí. ¿Ok? Vean. ¿Ven? Que comenzamos aquí y terminamos aquí arriba. ¿Ok? Entonces aquí pasamos nuestra marca. Y la dejamos ahí. ¿Ven? Esa es nuestra primera carrera, ya la tenemos lista. Entonces, ¿qué me pasó a mí aquí? Bueno, que ya me coincidió, ¿ven? Yo comencé con los 3 de aquí. Y bueno, la repetición, hice la repetición, sería esta parte y me llega al final. Y completo la serie. Completo la serie. ¿Okay? Aquí está. ¿Okay? Y bueno, me dio chévere porque yo conté abajo. Bueno, voy a seguir en otra parte del video. Ya lo tenemos así. Miren cómo vamos subiendo. Acomodadito. Ahí están
Ya regreso.